Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. Recuerda, para consulta privada, dudas o sugerencias me puedes contactar a través de mi Instagram. Me encuentras como isaacrendon.ps. Bien, el día de hoy hablaremos de por qué la ansiedad no es la villana. Bueno, hablaremos en general de lo que es la ansiedad y cómo esta afecta a los seres humanos. Bueno, todo empezó porque, hace poco, hace como un mes más o menos, vi la película de Intensamente. Realmente creo que esa película le ha hecho un gran favor a los psicólogos, sobre todo para explicarle a la gente qué son las emociones, porque la gente realmente no entiende cómo funciona esto de las emociones. Hay personas que ni siquiera entienden qué es lo que sienten, y este es un gran desafío en la terapia, porque explicar lo que es una emoción, cómo se siente una emoción o cuáles son los efectos de las emociones en las personas es algo complicado. La gente realmente no entiende qué es una emoción o cómo esta puede afectarla. Mucha gente cree que una emoción se puede controlar y que una emoción se tiene que evitar porque es mala, como en el caso de la ansiedad, que la ansiedad es algo terrible, es algo horrible, es una villana, como lo muestran en la película, porque, bueno, sé que no es una villana, ya cuando termina la película me doy cuenta de eso, pero realmente cuando surge la emoción como protagonista en la película, bien podríamos pensar que es algo mala, que es perversa esa ansiedad, que ansiedad solo está haciendo que Riley, que es la protagonista, se aleje de sus amigas, que la ansiedad le está haciendo más daño, que le está perjudicando. Pero en realidad hay que entender qué es la ansiedad. La ansiedad bien es una emoción más compleja, es una emoción más compleja que las demás. Las emociones básicas como felicidad, enojo, miedo, tristeza, desagrado, son emociones sencillas y más simples porque son cosas que aparecen de manera espontánea a veces o motivadas por algo, pero que no duran mucho. Pero a cambio de las emociones complejas o sentimientos como lo son la ansiedad, la vergüenza, el aburrimiento, la envidia, son más complejas porque duran más tiempo, porque son diferentes. Cada una tiene su propósito. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento complejo porque tiene como muchas ramas, es decir, no solo el miedo motiva la ansiedad, no solo la preocupación o predecir el futuro como lo intenta hacer ansiedad, es su función. Realmente la ansiedad o para qué sirve es para protegernos. Analicemos bien lo que pasa en la película. La ansiedad, todos sus planes están enfocados en evitar que Riley pase un mal momento, evitar que Riley pase por una mala experiencia. Por ejemplo, ansiedad lo único que quiere es que Riley no se quede sola una vez que sus amigas se vayan. Entonces, ¿qué hace? Se le ocurre conseguir más amigas. Como estar en el grupo de amigas, como conseguir un nuevo grupo de amigas es muy complicado, obliga a Riley a hacer ciertas cosas, a entrenar más, a de hacer un lado a sus antiguas amigas, porque lo que ella piensa, lo que la ansiedad piensa, es que pues tal como ellas ya se van a ir, necesita nuevas amigas, entonces necesita encajar. Tanto así que ansiedad la hace mentir, fingir que la banda que ella tanto le gusta, no le gusta porque las otras son chicas más grandes y maduras y como ella tiene que ser grande y madura, empieza a fingir, empieza a aparentar. La ansiedad lo único que hace es que quiere que Riley se sienta bien, que Riley se sienta segura. Pero, como lo vimos, alerta de spoiler, si no has visto la película, ve a verla y luego regresas. Como lo vimos, todos los planes de ansiedad fracasan porque lo que construye es una idea equivocada sobre ella misma. Y este proceso que muestran en la película lo sufrimos todos. Todos con base en nuestras experiencias de vida vamos construyendo ideales y creencias sobre quiénes somos, sobre si somos buenos deportistas, sobre si somos malos, sobre si somos competentes y sobre si somos inteligentes. Todo el tiempo estamos creando creencias. A veces son creencias más elaboradas y complejas, depende de cada individuo, pero todos tenemos esta estructura dentro de nosotros. A veces es algo sencilla,
pero muchas veces es compleja. Es decir, que no solo somos una buena persona, sino que también somos malas personas, somos egoístas, somos buenos hijos, buenas parejas, malas parejas. Todo eso es nuestra complejidad como seres humanos. Entonces, aferrarnos a solo un ideal sobre quiénes somos nosotros usualmente crea conflictos, y cuando los conflictos son muy grandes terminan y se desencadenan creando ansiedad. La ansiedad es un sentimiento, es una emoción compleja que sirve para protegernos. ¿De qué nos protege? De todo lo que consideremos una amenaza. ¿Y qué puede ser una amenaza? A veces es todo. Yo especialmente me dedico a atender a personas con ansiedad y he visto lo complejo que es este miedo, lo complejo que se vuelve la ansiedad, porque a veces nos da miedo no cumplir expectativas. Y a veces ni siquiera es el mundo exterior quien nos pone las expectativas, somos nosotros mismos. A veces nos da miedo a equivocarnos, a hacer las cosas bien, sobre todo lo que piensa la gente de nosotros. Y podemos decir, es que no me importa lo que piense la gente de mí, pero en el fondo el juicio más grande viene de nosotros y nosotros nos obligamos a cumplir cierto estándar, nos obligamos a actuar de cierta forma, nos obligamos a ser seguros, independientes, autónomos, a ser rudos, fuertes, determinados, agresivos, pero simplemente es una manera de escapar, una manera de cumplir cierto estándar para hacernos sentir tranquilos. La ansiedad surge como una red de protección. Vamos a verlo de esta manera. Cuando somos niños, vivimos experiencias que pueden o no generarnos ansiedad. Por ejemplo, un día que un niño intenta hacer alguna actividad y fracasa o sale mal. Por ejemplo, andar en bicicleta. Andar en bicicletas, dependiendo de cómo vivas esa experiencia, puede ser algo traumático, puede ser algo muy feo, puede generar o ser un desencadenante de ansiedad. ¿Por qué? Porque si la experiencia es muy mala, si tú al intentar, digamos, andar en bicicleta, tienes una experiencia terrible, las cosas salen mal, te equivocas, fallas, es peor aún, la gente se burla de ti, vas a terminar sintiendo aversión a andar en bicicleta y eso te va a generar cierto miedo. Y si constantemente al intentar tú algo nuevo terminas fracasando o equivocándote, ese miedo surge y se crea y se generaliza. Es decir, toda tu vida vas a tener miedo a fracasar. Toda tu vida vas a tener miedo a hacer las cosas mal. Toda tu vida vas a vivir presionándote a actuar de forma correcta. Eso es una consecuencia de la ansiedad. Como adultos lo podemos ver más claro. La ansiedad puede desencadenarse en crisis existenciales, es decir, cuando ni siquiera sabemos quiénes somos. He tenido pacientes que después de mucho tiempo, ya en sus 30 o 40, se dan cuenta de que están insatisfechos con la vida que tienen. Desde el trabajo, pareja, lugar donde viven, todo les desagrada. Pero cuando se preguntaron qué querían hacer, realmente no tenían nada claro. Un adolescente en sus 18, con un futuro completamente incierto, le preguntan, oye, ¿a qué te quieres dedicar? Y tú terminas escogiendo una carrera, entrando a la universidad, si te fue fácil, estudias y al final de la carrera dices, rayos, creo que eso no lo quería hacer, creo que no quería estudiar eso. Y empieza la crisis, empiezas a sentirte angustiado. La ansiedad surge sobre todo de conflictos internos, es decir, como muchas ideas dentro de ti que son opuestas. Generan tensión, es como si dos ideas, dos emociones, poniendo el ejemplo de intensamente, jalaran hacia un lado opuesto, cada una jalando hacia un lado. Una parte de ti quiere hacer algo, la otra parte te dice que está mal. Una parte de ti quiere actuar de cierta forma, la otra te dice, no, te equivocas. Y constantemente es un conflicto interno. Así como la protagonista de la película, Riley, que al intentar actuar de forma correcta, por lo que ella quería que era correcta, que era ganar ese partido o hacer muchas anotaciones, termina lastimando a una de sus amigas.
es en ese momento que tiene la crisis, el ataque de pánico, porque dentro de ella todo está colapsando, todo lo que piensa se contradice. La parte de ella que dice que era una buena persona choca contra la que dice que no es tan buena. Dentro de ella dice, pero ¿cómo puede ser posible que yo siendo una buena persona, en mi egoísmo, termine lastimando a mi amiga solo porque quiero pertenecer a su grupo y no quedarme sola? Es un conflicto terrible y por eso se empieza a sofocar. Mucha gente subestima eso. Incluso como ejemplos, cuando vi publicaciones de la película Intensamente y las busqué en Instagram o TikTok, veía los comentarios y veía que que la gente decía. Y mucha gente estaba de acuerdo con la representación del ataque de pánico, el ataque de ansiedad que vemos en la película, porque muchos decían, sí, justo así me siento. Y vi algo que realmente me desagradó y que creo que es algo importante, que mucha gente también comentaba y decía que la gente estaba exagerando, que la ansiedad no era para tanto, que la ansiedad solo se quitaba con una actitud positiva o simplemente dejándolo, simplemente haciendo eso, no dejando que te domine la ansiedad. La cosa es que la ansiedad no se puede controlar. Una persona cuando llega al punto de tener ataques de ansiedad o que su ansiedad no lo deja hacer cosas, es que ya realmente es muy grande y es algo que no se puede controlar. Es como una enfermedad física, como si tuvieras diarrea, por ejemplo, ¿no? No solo por tener una actitud positiva o por aguantarte se te va a ir, no, porque es una enfermedad. Hay algo dentro de ti que está mal. Al igual que, digamos, un padecimiento físico, bueno, un padecimiento psicológico como lo es la ansiedad, es algo que no está en tu control, es algo que realmente no puedes tener control. Y dices, pero ¿por qué no? Porque realmente la gente no entiende cómo surge. No todos vivimos las mismas experiencias, no todos tenemos la misma sensibilidad. Y no todos podemos realmente asimilar las cosas de la misma manera. ¿Eso nos hace débiles? ¿Eso nos hace frágiles? ¿Nos hace individuos inferiores que los otros, que los que supuestamente sí pueden? Pues no, porque somos diferentes. Hay algunos que solamente como mecanismo de defensa reprimen sus emociones, no las canalizan, no las expresan, solamente están desviando la atención. Se ponen música, se distraen, juegan videojuegos, ven series y fingen que eso no está. ¿Eso es saludable? Claro que no. Eso daña la salud mental como pocas cosas. Porque realmente el control de las emociones no es reprimirlas. El control de las emociones es aprender a gestionarlas y canalizarlas, llevarlas hacia donde funcionan correctamente. Recuerdo un paciente que me decía, es que no creo que sirva de algo llorar. Digo, no, no sirve de nada realmente, pero tiene que salir. Si te reprimes el llanto, simplemente no estás cambiando nada. El dolor que sientes se va a acumular dentro de ti y se transforma en otra cosa. No importa qué hagas, esa tristeza se vuelve algo más. Algo común que he visto es que en los hombres se vuelve cierto malestar como, ¿cómo decirlo? Como en una cierta irritabilidad. Por eso muchos hombres están constantemente enojados, son irascibles, que no reaccionan bien, terminan siendo violentos. Estos hombres profundamente agresivos y violentos son hombres que no saben gestionar sus emociones y que durante muchos años han reprimido todo ese malestar y realmente las personas así pues han sufrido tantos como las que expresamos y las que somos sensibles, pero estas personas no lo gestionaron de manera correcta. Es decir, una mala gestión de emociones termina transformándose en otra cosa. Y no por ser sensible, no por sufrir ansiedad, significa que estés mal. De hecho, significa que tus emociones están muy fuertes, son muy intensas, pero no las puedes gestionar. Y al no gestionarlas, las reprimes y se vuelve ansiedad. La ansiedad es algo que necesitamos para protegernos, que nos advierte de peligros. Cuando hay demasiados peligros, o hemos vivido experiencias muy terribles que nos hacen sentir que todo el mundo es amenazante, es que la ansiedad se descontrola y se vuelve algo generalizado. Todo nos produce ansiedad, todo nos resulta ser amenazantes y significa que estamos mal, de la cabeza, como la gente dice, loquitos de la cabeza, locos de mentes. Pues no, solamente que hemos vivido experiencias muy desagradables
que hacen que el mundo se vuelva complicado para nosotros, las personas que padecemos ansiedad. Realmente es algo complicado de explicar, como una fobia. Siempre las personas con fobias me dicen, es que ¿cómo le explico a la gente que me da miedo a eso? ¿Cómo le explico a la gente que eso me aterroriza y que no puedo hacer nada? Digo, pues es que es sencillo. La gente realmente no te va a entender porque no siente el mismo miedo que tú. Una fobia es un miedo muy intenso sobre el cual no tenemos control. Así de fácil. Créeme que si pudiéramos controlarlo, esa fobia no la tendríamos. Créeme que si pudiéramos hacer algo, no quisiéramos, es más, si pudieras escoger entre tener ansiedad o no tener ansiedad, no la tendríamos, porque ¿quién quiere vivir así, constantemente preocupado, angustiado? Lo peor es que a veces sientes que no tienes control de tu propio cuerpo, que no quisieras estar angustiado, preocupado, temeroso, con ganas de llorar, pero lo estás y no puedes hacer nada para evitar que se vaya. Eso es lo peor, no sentirse dueño de tu propio cuerpo. No sentirte dueño de tu propio cuerpo es horrible. Es lo peor que puedes hacer, como la protagonista Riley, que simplemente colapsa, empieza a sofocarse y empieza a tener este gran conflicto interno del por qué no puedo hacer que las cosas salgan bien. ¿Por qué por más que me esfuerzo las cosas no salen como me gustaría? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago estas cosas? Porque simplemente me asusto, grito, lloro, porque y no puedo controlarlo. La ansiedad se ve como una villana, como una cosa que nos lastima y nos daña. Y en realidad no. La ansiedad no es la culpable. La ansiedad es el síntoma. Entre más grande es la ansiedad, más problemas hay dentro de nosotros. Y la lucha es constante, no es algo que se quite con ansiolíticos, porque cuando el ansiolítico se te acabe, la ansiedad va a regresar, los síntomas se detienen, pero tu cerebro está tan habituado a ver riesgos potenciales por todos lados que siempre vas a estar ansioso, que siempre vas a estar preocupado. El caso de un paciente me llamó mucho la atención porque él siempre fue alguien muy sensible, pero reprimió sus emociones constantemente para encajar con ese mundo en el que vivía. Vivía en un barrio bastante feo del Estado de México y realmente el mundo era muy hostil con él. Creo que pues el lugar no era el correcto para él, pero ¿qué podemos hacer? No podemos escoger dónde vivir. Y constantemente las situaciones de la vida, las experiencias, terminaron creándole mucha ansiedad, porque los niños eran crueles con él, su propia sensibilidad, porque él era muy sensible y lloraba por cualquier cosa, terminó jugándole en contra. Esos niños tampoco era su culpa, pero el ambiente era hostil y solamente se burlaban de él, lo hacían a un lado, lo excluían, ya ni siquiera lo invitaban a jugar. Y él se empezaba a sentir aislado. De por sí él ya sentía todas estas cosas con mucha intensidad. Ahora sentir el desprecio y rechazo de otros niños le afectaba mucho más y empezaba a crear ciertas ideas dentro de él, de que él tenía que ser mejor o había algo malo en él, que había algo malo en él, por algo no lo quería la gente, lo rechazaban. Incluso sus propios padres no entendían su sensibilidad y terminaron rechazándolo. Su padre lo regañaba y le decía que no debía comportarse de esa manera, que debería aguantarse. Imagínense, aguantarse una emoción. Cuando eres un niño, ¿creen que eso es fácil? Eso es imposible, pero conforme fue siendo, digamos, sometido o agredido por el ambiente en el que vivía, pues no le queda opción que simplemente reprimir todo. Y toda esa represión se volvió algo más. Se volvió un trastorno obsesivo compulsivo, porque a algún lado tiene que ir. Y tenía ideas intrusivas y cosas muy, muy desagradables. Nunca estaba en paz, porque era o sentir todo con mucha intensidad y ser agredido por el mundo, o reprimirlo, aparentar, fingir que era tan rudo y fuerte como los demás niños, pero por dentro se consumía con su propia mente, lo destruía. Pasan los años, mi paciente vive muchas experiencias aún más desagradables y lo único que le queda es reprimir todo, porque a él le afectaban mucho las cosas. Todo el tiempo estaba viviendo experiencias desagradables y él tenía que tolerarlas y simplemente reprimirlas.
Así fue que le dio gastritis, colitis, sufría de migrañas constantemente, porque esas emociones iban a algún lado. Su ansiedad lo único que quería era que él estuviera a salvo. Y su ansiedad lo empezó a canalizar, empezó a hacer que canalizara esa emoción, empezó a hacer que la sintiera de una forma. Pasan los años hasta que ya tiene más o menos 20 años, que ya, sinceramente ya no puede más. Todas las cosas a su alrededor lo asustan, ya no puede dormir tranquilo, ya no podía ni salir con sus amigos, relacionarse con alguna persona para establecer una relación. No podía hacerlo porque su ansiedad le decía todo el tiempo que las cosas iban a salir mal, que lo podían asaltar, le daba pánico subirse al transporte público para ser asaltado, porque por desgracia lo habían asaltado. A lo mejor para la mayoría dirían, no pasa nada, es México, así es la vida. Para una persona que no ha vivido las experiencias de mi paciente, probablemente no pasa nada, un asalto más, un asalto menos. Pero para él fue lo peor que le pudo haber pasado. Y sencillamente todas las cosas progresivamente iban lastimándolo cada vez más, hasta que ya no tolera, la ansiedad se vuelve la que rige su mente. Todo era amenazante, todo le provocaba ansiedad. Tenía ideas intrusivas, pensaba cosas horribles y desagradables. Y lo peor, lo más horrible de todo es que no tenía control de eso. Que si pudiera detener esos pensamientos, seguramente lo hubiera hecho. Si hubiera una manera de detenerlo, pero no había, porque era él mismo, sus propias ideas dañándolo a él mismo. Incluso tenía ideas suicidas con las cuales luchaba constantemente, se sofocaba, tenía ataques de pánico, casi diarios. Eso fue lo que más me sorprendió de mi paciente, que casi a diario tenía un ataque de pánico. Y cuando analizábamos por qué era lo que le había generado ese ataque de pánico, eran cosas realmente no muy importantes, pero para él, y incluso él lo sabía, es lo peor. Es como si algo más viviera dentro de su cuerpo. Él sabía que no eran importantes, pero los ataques de pánico no cesaban. Porque realmente, aunque él lo supiera, su ansiedad no se detenía, porque su ansiedad estaba incrustada en una parte más profunda de él. Y cuando llega conmigo, con estos ataques de pánico constantes, pues ya empezamos a trabajarlo. Y hemos llevado años trabajando realmente su ansiedad. Y puedo ver cómo ha progresado. Y hay avances muy pequeños, pero muy significativos. Y cuando escucho, veo comentarios de ese tipo, que la terapia no es necesaria o que la ansiedad o ciertos trastornos no son para tanto, les digo es que no saben realmente de lo que están hablando. Si sufrieran un trastorno como a la ansiedad generalizada, créanme que la gente no subestimaría eso. Es como vivir con un dolor permanente. Lo peor es que no hay una parte del cuerpo donde te duela. Está en todos lados, dentro de ti. Te angustia, te puede. Y incluso es lo peor, que aunque sepas y seas consciente de que eso que pasa no es para tanto, no es una amenaza, tu mente no lo entiende. ¿Se dan cuenta de lo incapacitante que es eso? De lo desagradable que puede ser y de digamos, de lo difícil que sería eso, porque es el hecho de que simplemente no hay forma de detenerlo. Tu mente es la que no te obedece. Imagínense, imagínate que tu brazo no te obedeciera, que tu brazo se moviera, hiciera gestos, ademanes y que tú no pudieras hacer nada para detenerlo. ¿No sería escalofriante? ¿Se imaginan despertar un día y que su mano se mueva sola de manera independiente y que no puedan hacer nada para detenerla y que incluso esta mano los lastime, los golpee en la cara? ¿Se imaginan lo que es eso? Pues eso es la ansiedad. Eso es la ansiedad, pero dentro de tu mente. Aunque sepas que no es para tanto. Me recuerdo una situación que me contó mi paciente de un día que iba con unos amigos y fueron de viaje. Estaban al borde de un acantilado. Su amigo empieza a saltar en el borde jugando y él tiene un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque no le pudo decir a su amigo nunca, pero él tenía miedo de que se cayera. Y él ni siquiera estaba en riesgo y empieza a tener un ataque de pánico porque tiene miedo de que sus amigos se lastimen.
Pero en el fondo él siempre ha reprimido esto y comunicar una preocupación de ese estilo entre varones, entre hombres, es difícil y sobre todo porque mi paciente toda su vida ha sido condicionado a actuar de cierta forma. Y no lo pudo decir, pero él tuvo el ataque de pánico y sus amigos se desconcertaron porque no entendían por qué tienes un ataque de pánico, no te pasa nada, no está tan alto, le decían. Y cuando realmente lo importante no es la altura, no es si se van a caer, es el miedo que le provocó. Eso es lo complicado. La ansiedad se vuelve tan compleja y es tan difícil de tratar porque realmente cuando empiezas a tratar ciertos síntomas, la ansiedad es tan hábil, porque sigue tratando de protegerte, que es tan hábil que encuentra otros mecanismos. Tal vez ya no te da miedo ciertas cosas, pero ahora te empieza a dar ansiedad otras. Y ese es el gran problema. Porque dentro de ti lo que te genera la ansiedad no termina de sanar. Y son heridas emocionales muy profundas. Mi paciente haciendo un recorrido durante años sobre su infancia, adolescencia, todo lo que le había pasado era una y otra situación desagradable, injusta por supuesto, pero quedaron incrustadas en él, quedaron incrustadas tan profundamente que eso lo volvió su personalidad, como ese árbol de creencias que vemos en la película. Eso fue lo que lo construyó a él, lo que hizo tener esa identidad. Por desgracia, nunca pudo enfrentarlo. No había quien lo ayudara. Y ya hasta que viene conmigo a sus 20 años es cuando por fin podemos empezar a tratar, pero son 20 años en los cuales él sufrió muchas situaciones desagradables y que afianzaron esa ansiedad y que la hicieron tan fuerte, que ese es el problema de la ansiedad. Créanme que quienes no han sufrido ansiedad y minimizan este trastorno es porque no la entienden. Hay personas que no han vivido cosas tan feas y que tienen ansiedad y que también es importante entender su malestar. No todos somos iguales. Los trastornos mentales no se curan con una actitud positiva, no se curan pensando positivo, no se curan deteniendo las ideas porque realmente ni siquiera tienes control sobre ellas. Ojalá tuviéramos control sobre nuestras ideas, así serían las cosas más fáciles, pero no es cierto. Y al final la ansiedad nos quiere proteger. La ansiedad no es una villana, la ansiedad lo único que quiere es que estemos a salvo. Lo malo es que cuando hay tantas cosas que te hacen sentir en peligro, la ansiedad ya no sabe cuál. Y entonces termina barriendo con todo. Dice, bueno, si todo es una amenaza, pues todo te voy a proteger de todo. Y ese es el problema, que no sabe diferenciar cuál es una amenaza real de cuál no es una amenaza real. O sea, no sabe distinguir cuáles son amenazas verdaderas de las falsas o cuáles no son letales, porque muchos pacientes me han dicho que cuando sufren ansiedad, su cuerpo se estresa tanto como si estuvieran en peligro de muerte. Y hay estudios que lo confirman, que a veces identificamos o percibimos esta sensación de ansiedad como si fuera un riesgo letal. La cosa es que no siempre estamos en peligro de muerte, pero nuestro cerebro piensa que sí. Imagínense vivir con eso, vivir con el estrés que te provocaría estar constantemente amenazado de muerte, de sentir que te vas a morir. Y yo siempre, para consolar un poco a mis pacientes, les digo, se siente feo, sé que se siente feo. A veces sientes como si te murieras, como si te fueras a morir. Y les digo, pero es que crees, no va a pasar. Así que está bien, tranquilo. Puedes sobrellevarlo, puedes superarlo. No se va a ir, pero no te vas a morir. Y eso calma mucho a mis pacientes. Los calma el hecho de que alguien les diga que aunque sientan que se van a morir, no va a pasar y está bien. Que pueden sentirlo, que pueden sentir esa emoción y no va a pasar nada. Es un trabajo constante porque tú mismo tienes que estar autorregulándote, tú mismo tienes que recordarte estas cosas, de que se siente como si te murieras, pero está bien, no te vas a morir, está bien, tranquilo. Y eso para quien le sirva. Cuando tengas ansiedad y sientes que te sofocas, que te mueres, recuérdate, está bien, puedes sentirlo, no te preocupes, no te vas a morir, no te va a pasar nada. A veces este pequeño recordatorio empieza a hacer que la ansiedad baje. No cura la ansiedad, pero te da un poco de control sobre ti. Te da un control y te hace sentir, ok, es cierto, duele mucho, siento que me sofoco, pero no me voy a morir y está bien. Y empiezas a tomar el control de ti.
Todas estas variantes, todas estas opciones que hacen que la ansiedad se vuelva tan compleja, hace difícil el tratamiento porque una cosa sana, otra cosa se rompe. Y la vida es cruel, por desgracia. La vida es difícil y siempre hay algo que nos estrese. Y mucha gente cuando he visto comentarios sobre publicaciones de ansiedad, la gente dice, es que la gente es muy ridícula, que porque ahora está de moda la ansiedad, todos dicen que tienen. Y digo, ¿en serio? ¿Está de moda la ansiedad? Claro que no. La verdad es que el mundo actual se ha vuelto muy difícil y muy complicado. Y si la ansiedad se ha vuelto muy común es precisamente por el mundo tan cruel, tan complejo y tan insensible en el que vivimos, porque sí, la época, las circunstancias y las condiciones materiales determinan si un padecimiento es más frecuente que otro. Y sí, en esta época, con este contexto en el que vivimos, la ansiedad se ha vuelto cada vez más frecuente. Los últimos 3 años después de la pandemia he recibido más casos de ansiedad que mucho antes de que empezara la pandemia. Casi se duplicó. ¿Por qué será? Todos de pronto nos pusimos de acuerdo y dijimos que la ansiedad era la enfermedad de moda. No, es porque las condiciones hicieron que la gente se volviera más, digamos que este padecimiento se volviera más frecuente con las personas. Porque créeme, la ansiedad es compleja y la ansiedad es más frecuente hoy en día por precisamente las condiciones, por las expectativas que tenemos, por las obligaciones que nos forzamos a cumplir, por la situación que vivimos, incluso en México, por, no sé, la inseguridad que padecemos, también es un detonante de ansiedad. Entonces, no se sientan mal por tener ansiedad. Y no culpen a su ansiedad. La ansiedad no es la villana de su historia. La ansiedad no es mala. La ansiedad lo único que quiere es protegerla. Y lo que debemos hacer es enseñarle a distinguir de peligros reales de ficticios. Eso va a hacer que se calme. Eso va a hacer que no esté constantemente preocupada. Y como en la película, yo creo que es una buena metáfora, abrazarnos a nosotros, abrazar quienes somos, aceptarnos por cómo somos, porque no tiene nada de malo tener ansiedad. Tal vez nadie te entienda, pero no estás mal, no tienes un problema, no tienes algo malo en ti. Simplemente has vivido cosas que otros no. Y además de abrazarnos y aceptarnos, comprendernos. Y darle esa sillita especial a la ansiedad, decirle, está bien, hoy no hay nada de qué preocuparse, está bien. El mundo no va a acabarse. Está bien. No estás en peligro. Espero que les haya gustado el podcast. Si quieren que profundice más sobre lo que es la ansiedad, le puedo dedicar otros episodios y podemos hablar más a profundidad y hablando sobre ciertos casos puntuales, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado el episodio. Nos escuchamos en el próximo. Que les vaya muy bien. Hasta luego.